Hace muchos años que dejé Santiago, pero siempre vuelvo. Compadres, hermanos, parientes y amigos, disfruto el regreso. Fiestas patronales, carnaval, fin de año, cumpleaños del pueblo. Empanada, vino, diversión y joda, todo es el reencuentro. Santiago querido, Santiago añorado, como dice Leo. Larga es la distancia, pasa y pasa el tiempo, pero más te quiero. Allá tengo todo, no me falta nada, pero extraño esto. Amigos de infancia, mis seres queridos, mi llorado pueblo. Ay, mi Santiago del Estero, cuánto te quiero. Ay, mi Santiago del Estero, cuánto te quiero. Cuando escucho zambas, unas chacareras, siento que me vuelvo. Matear con mi madre, tortilla y rosquete o algún pan casero. Pero la nostalgia me invade en el alma, me toca en el pecho. Aprieto los puños, contengo... 7 de la tarde en punto. Alfamiski.com, la radio santiagueña, desde Berazategui al mundo. Bicicletería El Rayo, pinturas, soldaduras, repuestos en general, accesorios de competición, ventas de bicicletas nuevas y usadas. Y atención, atención. Tenemos plan canje, entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Por consulta, llamanos al 11 49 49 32 69. O acércate, estamos en Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del Bajo a Nivel. Bicicletería El Rayo te espera. Empanadas santiagueñas, venta de empanadas de carne al horno y fritas. Únicamente por pedido. Comunicate con nosotros al 11 33 02 22 58. O también al 11 26 67 66 59. También recibimos tu pedido para cumpleaños o cualquier tipo de eventos. Aceptamos Mercado Pago. Empanadas santiagueñas. Electricista matriculado. Responsabilidad y calidad en su trabajo. Si querés colocar tu medidor, trabajamos con materiales y mano de obra certificados DCI. Todo en electricidad, instalaciones y arreglos. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. También hacemos trabajos de plomería. Nuestro WhatsApp 11 69 45 48 65. Electricista matriculado. Viajes y encomiendas Freddy. Salimos todos los jueves desde Atamisqui a Berisso y los viernes de Berisso hacia Atamisqui. Pasamos por Berazategui, Constitución, kilómetro 29, Merlo, Moreno, ruta 197 y 202. En Santiago pasamos por Mailín, Forres, Brea Pozo, Loreto y Atamisqui. Viajamos en coche semicama. Comunicate al teléfono 0221 59 59 154. O al 0221 54 67 044. Viajes y encomiendas Freddy. ¡Eso! Atención Florencio Varela y alrededores. Para que tu dinero rinda más, ahora podés realizar tus compras en autoservicio mayorista y distribuidora Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar y al mejor precio. Comestibles en general, bebidas, artículos de limpieza y muchas novedades más. No te pierdas las grandes ofertas y promociones. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. También Mercado Pago. Te esperamos en mayorista y distribuidora Los Herrera, en calle Río Traful, esquina Catamarca, barrio Pista de Trote de Florencio Varela. Nuestro WhatsApp 11 32 14 52 33. O encontranos en Instagram mayorista-Los Herrera. En Facebook Mayorista Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar. Electrofrío MR. Todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service.
Trabajamos con personal especializado en refrigeración, heladeras comerciales y familiares y también cámaras frigoríficas. Llámanos al 11 69 45 48 65. Nuestro Facebook, Electrofrío MR. Electrofrío MR. Usted está escuchando alfamisky.com, la radio en línea. La chacarera me hace acordar cuando era changuito y andaba meta a cavar chilalo allá en el pago. ¡Ah! ¡Adentro! El monte qué lindo está, como hay miel de palo. Bajo los garabatos hay la chihuana y chilalo. ¡Ancha suma! Aroma de tusca en flor perfuma la huella, el listón coloreando está de adorno en la tierra. Chalaya el listón. La tuna y el piquillo están madurando y por sobre los cercos está la boca colgando. ¡Se acaba! Ofreciendo está el cardo su flor blanca en pura. Mientras que la ulúa ya se abre de madura. Achalay, chacarera del chilalo y la segunda. Adentro. El sachayo se hace oír cuidando los montes. Despiertan salanca en medio de los montes. Se entreveran los tuntum de güero, de hacha de malambo y de criollo mortero. ¡Qué tiempo eso! Por medio el vizcacheral y pampa taquellos, florecen quiscaloros, tucas y cizaqueros. El monte qué lindo está, como hay miel de palo, bajo los garabatos hay la chihuana chilalo. A mi terruño natal chacarera. Adentro. Soy nacido en Punta Pozo, un paraje santiagueño. Cacho se lía en mi nombre, con mi llanta cumplo un sueño. Me acuerdo de mi maestro con respeto y cariño. Todo cuando me enseñaron lo recuerdo desde niño. La campana de mi escuela, de un pistol viejo colgada, era un pedazo de riel y al golpearla no llamaba. Y ahora desde Buenos Aires te escribo esta chacarera, porque te recordaré hasta el día que me muera. Lindo, lindo, y se viene la segunda. Adentro. Cuando era chango me acuerdo, al tiempo de la trillada, alrededor del palenque arriaba la caballada. Me acuerdo cuando mocito tuve que dejar mi pago de Punta Pozo, de mi querido Santiago. Terruño natal querido, desde que hace muchos años, igual con mucha nostalgia, me acuerdo de mi paisaje. Y ahora desde Buenos Aires te escribo esta chacarera, porque te recordaré hasta el día que me muera. Nunca se olvida del pago, ¿no? Realmente.
A ver, a ver. No sé por qué, pero bueno, ahora sí, ¿eh? Ahora sí. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Ahí escuchamos la nueva banda santiagueña, Chango de Granadero Gatica, René Luna, hermosas chacareras, para recordar el pago. Este, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan, che? ¿Mm? Cuenten por algo. ¿Eh? ¿Qué están comiendo? ¿Bolanchao, añapa? ¿Qué? Todavía no hay añapa. ¿Qué? Claro, el bolanchao tampoco. Pero yo tengo igual, ¿eh? Tengo bolanchao, sí. Eh, no sé por dónde puse la bolsa, pero ahora le voy a mostrar, ¿eh? Este, un ratito, ¿eh? No sé por dónde está, pero está por ahí. ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? A ver, ¿quién anda por acá? Vamos a espiar. Juan Palavecino, ¿eh? Lo vamos a saludar. ¿Cómo andas, Chango? Marta Herrera, ¿cómo andas, Chinita? ¿Cómo está el pago allá? En Loreto. Luisito Salvatierra, Chango de San Ramón, ¿no, Luis? Departamento de banda. Marta Herrera dice, hola, ¿cómo están? Yo en el campo por comer un lechoncito en la casa de Julio Coria y familia, ahijado de mi padre. Toma. ¿A dónde me ha dicho? En el campo, dice, por comer un lechoncito en la casa de Julio Coria y familia. Che, ¿cómo se llama el lugar? Decime, Marta, ¿cómo se llama el lugar? A mí me gusta que me digan de dónde me hablan, che. ¿De qué lugar? ¿Mm? ¿De qué lugar? San José. Lierrao, che. Lierrao, ahí, San José, sí, señor, departamento, banda. De ahí es el Luisito Salvatierra. En la otra semana, Luisito Salvatierra, ponete las pilas, veníamos a hacer el programa juntos. Así que la otra semana estás invitado para venir y hacemos el programa juntos. ¿Qué te parece, Luisito? Esta semana no, porque ando ahí muy cansado. Che. En serio, Chango. Andamos laburando muy mucho para el fin de semana. El fin de semana estamos en la Plaza San Martín, el Círculo Santiagueño, con un stand de comidas. Va a estar ahí las 7 y Mitre. Ahí cita nomás en la esquina, cerca de la Casa del Arte. Ahí vamos a estar, en las 7 y Mitre. Con un stand, vamos a estar compartiendo lo que es el aniversario de Berazategui. Una vez más, ¿no? La municipalidad nos invita a tener un stand ahí en la Plaza Ducilo, más conocido como Plaza Ducilo para todo el mundo, ¿no? O para los de antes. Ahí vamos a estar con empanadas, tortillas, ni me acuerdo qué más. Chori, vamos a estar compartiendo algunas cosas tradicionales, rosquetes, empanadillas, todas esas cosas. Ahí 7 y Mitre vamos a estar, ¿eh? Así que bueno, Luisito, estás invitado para la semana que viene, ¿eh? Después vamos a coordinar, vamos a ver qué día puede ser. Fíjate vos, me decís. Norma Alicia Luna, desde San Clemente del Tuyú. Toma, chinita, ¿qué andas en bikinis ahora en la playa? ¿Hace frío, po? Que no. Claro. Qué lindo, che. A mí me gusta la costa, pero una semanita nomás. No te creas que mucho tiempo.
Sí me gusta porque, bueno, siempre uno trata de ir para el verano. Para el verano o me voy para el lado de Córdoba o me voy para la costa. ¿M? Este, Marta, Azucena Herrera, el Pinto, frente a la escuela del Pinto, son tíos de Catango, del Catango Loretano. Sí, 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 ubico la casa, claro que sí. Sí, sí, frente a la escuela, sí, señora. Bueno, dale un saludo de parte de mía, del Círculo Santiagueño, que bueno, a pesar de la distancia, los abrazamos, por supuesto. La Escuela de Pinto es la ahijada del Círculo Santiagueño, en donde vamos cada vez que podemos, ¿eh? Marta Simón, saludo desde La Plata. Buenas tardes, Marta, ¿cómo le va? Así me gusta, ¿eh? Que me digan de dónde me saludan, che. Está bueno, está bueno. Así que buenas tardes a todos. Bueno, los recibimos ahí con un par de chacareras de la nueva banda santiagueña. Espero que les haya gustado. Tiene de todo este trabajo de... A ver, escucha este. Bailarines, vamos a bailar esta chacarera. Primera. ¡Adentro! Suavecito, Santiago, no es por Cosque. ¡Se acaba! Qué lindo que han bailado. Ahí se viene la segunda. Me gusta ese bombo. Escuchá, parece que va adelante, ¿no? Escuchá, escuchá. ¡Adentro! Puro parche, que no. A ver, Luciano, escobillale. ¡Y se acaba! Me encanta esta chacarera porque suena ese bombo como a mí me gusta, che. Sí parece que va adelante, que no el bombito ese, un encanto para mí. Pues no me gusta cuando escucho aro y aro y aro y palo y palo y aro. Pero escucha escucha, Bailarines, escucha. vamos a bailar esta Escucha, ahí va. chacarera. A ver, Primera. sentí el bombo, ¿eh? ¡Adentro! ¡Oh, saña! Escucha, Luisito. Cómo me gusta, che. Suavecito, Santiago, no es por Cosque. ¡Se acaba! Qué lindo que han Muy lindo, che, como... Pues sabes que a mí me gusta mucho cuando se escucha así el bombo.
¿no? Esa cosa hermosa de sentir ese bombo, parece alegre, parece que va adelante, que no. A ver, Luciano, escobillale. Ahí está, muy linda, ¿eh? La nueva banda santiagueña, con la nueva banda santiagueña empezamos, ¿eh? Chango, como le decía, de allá de los montes santiagueños, el último pueblo de departamento Mariano Moreno, ahí a un par de kilómetros del deslinde, vamos a decir, entre Mariano Moreno y Alberdi. A ver, este Chango, ¿a dónde anda? A ver, Norma Alicia Luna, Tata. María Simón nos saludaba de La Plata. Yo te saludo desde los altos del barrio María Angélica Verazate. Ya se te lo va a quedar atrás, ¿no? Y este otro, José Pogonzo, ¿de dónde saluda? Desde los montes de Atamisqui. Ándala. Vamos, Cuchincha, a ver, el molejón. ¿Saben lo que es el molejón, che? Capaz que no saben porque ahora son todos porteñas, ¿no? Vamos a seguir bailando un chamamecito. El molejón. Ahí se viene Paquito Agüero. Papá, ¿ese bolsito es mío? ¿Esa bolsita es mía? Suavecito, Paquito, que no es por Koshki. 19 horas, 21 minutos. Están bailando, bien apretadito, jaja, achalay. Muchachos, vamos a acompañar con las palmas, eso, todos, 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 todos. Muy bien, ahí estamos. Buenas tardes, Raúl Salazar, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas, Chango? ¿De dónde sos, Raúl? Estamos preguntando a todos, che, ¿de dónde son? ¿De qué lugar me llaman? ¿Del paraje de dónde son? Este había tenido volumen, con razón retumbaba. Yo digo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Escuchá, Estita. Yo quisiera olvidar, es imposible, mi bien, mi bien. Tu imagen me persigue, tuya es mi vida, mi amor también. Y cuando pensativo yo solo estoy, herido con la falsidad que apaga tu amor, tu
Pedilo con la falsía con que apagar tu amor, tu amor. Yo quisiera tenerte a mi lado todo el día. En mis ocultos amor, paloma te contaría. Pero es inútil mi anhelo, jamás, jamás. Vivo solo para amarte, callado y triste, llorar, llorar. Vivo solo para amarte, callado y triste, llorar, Dame agüita en este momento. Sí. Yo bien sé que no me quieres, pero eso no es un motivo. Me privas de tu mirar, mi alma y sin ella no vivo. Voy a esconderme a un elba solo a llorar. Pueda ser que mi destino tus ojos negros pueda olvidar. Pueda ser que en mi destierro tus ojos negros pueda olvidar. Un día de mañanita al cielo azul miré, miré, contemplando las estrellas. A la más bella le pregunté si era la que alumbraba mi amor, para pedir por ella al Dios piadoso resignación. Para pedir por ella al Dios piadoso resignación. ¡Añoranza! Para saborear las verdaderas empanadas de Santiago del Estero, tenemos la solución. En Berazategui, venta de empanadas santiagueñas. Empanadas de carne, de mondongo o de pollo, al horno y fritas. También puede pedir los exquisitos tamales. Elaboramos nuestras empanadas para cumpleaños y todo tipo de eventos. Puede comunicarse al 113-302-2258 o al 112-667-6659. Recibimos también Mercado Pago. Para su tranquilidad de una exquisita elaboración y poder comer empanadas bien calentitas, trabajamos únicamente por pedido. Recuerde, en Berazategui, venta de las auténticas empanadas bien santiagueñas. Llámenos, estamos a su disposición. Auténticas empanadas bien santiagueñas. Sí, señores, viva Santiago. El agradecimiento total es para todos. Muy bien, ahí está la venta de empanadas santiagueñas. Se escucha fuerte, ¿no? Empanadas santiagueñas, decíamos ahí. Tamales también, chori caseros. Calle 112, entre 10 y 11, aquí en el mejor barrio de Berazategui, barrio Güemes. Así que, a ver si me lo pueden atender, che. Les decía, el mejor barrio de aquí, de eso. Después capaz que viene María Angélica y todo eso, ¿no? Pero el barrio Güemes
Es el mejor barrio de Berazategui. Así que, así que bueno, a ver qué nos decían por acá, che. Luisito que saludaba de los altos del barrio de María Angélica, ¿no? José Pogonza, ¿sí? Bueno, ahí pongo un tema, ahí pongo un tema y lo atiendo, ¿eh? Ahí lo pongo. Amalaya quería poner, che, ¿dónde está? Acá está. Amalaya, yo tuviera la suerte del gavilán, que se lleva de un bolito lo que no le quiere dar. Amalaya, yo tuviera la suerte que tiene el gallo, que pega la media vuelta y ahí nomás monta a caballo. La suerte que tiene el sur y yo la quisiera gozar. Tener 6 o tener 7 ni aunque tenga que poner. Chacarera, chacarera, pa' bailar la noche entera. El diablo se lleve juntas a la vieja cuentera. Amalaya, yo tuviera la virtud del caburé, que nos rodean los bichitos y él elige pa' comer. Amalaya, yo tuviera la virtud del gualacate, cavaría un agujerito y llegaría hasta tu casa. La virtud del Amparagua la quisiera para mí, pa' mirarte con fijeza y que no te hagas cama. Chacarera, chacarera, pa' bailar la noche entera, el diablo se lleve juntas a la vieja cuentera. Yo vendo unos ojos, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicero, porque me han pagado. Yo vendo unos ojos. Hola, ahora sí. Bueno, a ver, vamos a parar la música, porque bueno, queremos compartir el aire de la radio por internet, www.aspamiski.net.ar, con unos amigos que nos están escuchando, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juancho? Juan Alberto te habla de acá de la ciudad de Rosario, del programa Trinchera Santiagueña, y Osvaldo González de Sembrando Folclore. Somos dos colegas que ya hemos viajado a Barranca para llevar donaciones y un montón de cosas. Bueno, pero te comentaba, mi corazoncito quedó en Barranca. Vos sabés que el resto del cuerpo está acá en Rosario, pero mi corazón está allá. Sí, creo que nos pasa a todos, ¿no? A toda esa cosa de extrañar, o sea, nunca nos terminamos de acostumbrar, más allá de que uno, en el caso de mío, vivo en Berazategui hace ya 46 años, pero bueno, siempre uno quiere volver. Cuando más vuelve, más, y cada día más. Es como cuando uno se va poniendo
medio grande, más Sí. parece que quiere volver, ¿no? Más nostalgia se siente todavía, más cariño a nuestra tierra, che. Pero vos sabés qué casualidad que Santiago del Estero era mejor provincia, che, no es sin despreciar a los demás, porque hay una provincia mejor que la otra, Claro, sí, sí. Che, Piero Ledesma, oye, qué suerte ser santiagueño, ¿no? Sí, sí, Piero Ledesma, sí. Sí, ¿De dónde me estás hablando? de la ciudad de Rosario, Ajá, Santa Fe. Santa. Santa Fe, Sí, ciudad sí. de Rosario, ubicate la segunda Sí. ciudad, Monumento a la Bandera. Sí, 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 ubico, claro que sí. Che, ¿hace mucho que hacen programa ustedes? Mirá, yo debe hacer, no sé, porque no soy de contar los programas ni nada, pero entre 15 y 20 años que hago yo programa. Y Osvaldo González, hace más o menos, hola, sí. Sí, ¿qué tal? Sembrando Folclore hace 32 años que está en el aire. Uy, qué lindo. Y bueno, recorremos todas las regiones del país, por eso se llama Sembrando Folclore, Abrime porque esto acá. vamos paulatinamente sembrando nuestra música, nuestra danza, de todas las regiones del país. Qué lindo, Y che. tenemos los días domingos 4 horas de aire, de 8 a 12 todos los días domingos. Qué Así bárbaro. que es un orgullo, aparte, compartir con colegas como vos que hacen de lo nuestro, ¿no es cierto? Él es santiagueño, yo soy correntino, nacido en Esquina. Ah, mirá. Capital nacional de la sandía y el pacú. Qué Pero lindo. desde chico mamé el folclore, me han enseñado a bailar folclore. Los dos somos profesores de folclore, de danza. Qué bárbaro. Y actualmente yo sigo bailando en un conjunto, tengo 68 años, Sí. pero sigo bailando, sigo activo y además haciendo lo que me gusta, hacer radio también. Che, Juancho, escuchame una cosa. Este correntino me viene con que Corriente, capital de la sandía. ¿Qué Santiago del Estero, capital de la sandía? del melón. Mirá, ¿estás viendo el programa? ¿Estás viendo en la imagen? Sí, te estamos viendo. Mirá, ¿qué es esto? Santiagueño, ¿eh? Al santiagueño le pregunto. No lo vemos. No lo vemos. Levantalo más. Levantalo más. ¿No se ve ahí, che? No, más arriba, ponelo. Cerca del hombro. ¿No se ve? No. Ahí. ¿Ahí? No se alcanza a ver bien qué es lo que. Bueno, decime vos. Y yo te digo si me gusta o no me gusta. Volanchao. Me quedé dejar sin aire. Mira, lo tengo. A ver, qué lástima. Ahí está, sí. Sí. Ese volanchao. Bueno, otra vez que te llame yo te voy a tener que mostrar una botella de ropa, entonces. También tengo. Sí, Juancho. Sí. Yo creo que la primera vez que me comuniqué con vos fue cuando te di una mala noticia. ¿Ah, sí? No sé si te acordás. Sí, cuando murió Vistillo Ávalo. ¡Ay, sí! Ahora sí. Te di esa noticia. Sí, me acuerdo. Saca eso de ahí, por favor. Mirá que tengo. Eso para que no quede en duda que soy santiagueño, mirá. Sí, capital de la siesta. Claro. Bueno, vos sos del departamento Alberdi, allá sería al norte. noreste de Santiago del Estero, ¿no? Sí, vos estás cerca de Tucumán. Para No, Chaco. Chaco. De Chaco. Ah, noreste, sí, tenés razón, Chaco. Bueno, Chaco, dejémoslo ahí. Sí, a la altura. ¿Hace mucho que no andás por Salavina? Estuve en octubre en Santiago. No, a ver, octubre. No, el 16 de septiembre fuimos.
estuvimos por Santiago. Así que, Buenísimo. sí, estaba lindo, che. Lo que sí, no llovía, ¿viste? Era un problema ese, pero ahora parece que está lloviendo. Hoy Bueno, estaba... había un santiagueño que estuvo, vivía acostado en la ruta y tuvo como 6 horas que la gente pasaba y lo miraba mirando al cielo. Don Esteban dice, ¿por qué mira al cielo? No, dice, porque estoy viendo si va a llover, dice. Al rato pasan y dice, ¿tanto quiere que llueva? No, dice, no, por mí, por mi nieto, porque yo ya he visto, dijo. Miércoles hacía mucho que no llovía. Sí, no, fuera de joda, me parece que Rosario va por el mismo camino. Tenemos acá el río Paraná seco, ya la gente cruza caminando en alguna parte. Sí, hoy estábamos hablando casualmente, es el tema del agua del río y todas las cosas que están pasando increíble con el agua, ¿no? Cosa que... Claro. Y bueno, ¿qué va a Y hacer? acá Rosario está muy bien, pero tiene que adelantar un poquito. Pero mira, acá adelante Rosario, me dijo el intendente Pablo Harkin. Me dice, ¿qué podríamos hacer, Juan Alberto, para mejorar Rosario? Y traete un montón de santiagueñas, le dije. Santiagueña para... Bueno, el santiagueño es pisador, che. 19 horas. Pisador también, con la tuna. Claro. Juancho, Sí. te dejamos porque el programa tiene que seguir. Bueno, dale. Y la gente quiere escuchar esa linda Bueno, música que está pasando. escúchame, después pasame el teléfono, así podemos estar comunicados y bueno, por lo menos estamos en la misma línea, ¿no? De lo que hacemos, es eso de colaborar, de ayudar a las escuelas de Santiago y un montón de cosas. Nosotros aquí con el Círculo Santiagueño, que es un centro residente, bueno, también hacemos todas esas cosas no solamente de ayudar a la escuela de Santiago, sino bueno, si alguien necesita aquí también hacemos entre todos. Escúchame, después déjame el teléfono, vamos a estar en contacto porque bueno, estamos haciendo un trabajo aquí con los difusores de la zona sur que te quiero contar. Ah, bueno. Ajá. No vamos a comunicar. Yo tengo la chica que me maneja el teléfono. Dale. Para que me anote, así hablamos por WhatsApp. Dale, perfecto. Bueno. No hace falta que te llamen ahora al programa. No. Cualquier hora y... Un abrazo grande, che. Un abrazo grande. Para vos, Juancho. Dale. Juancho, otro abrazo para vos. Ahí te despido. Escúchame, no sé, ¿estamos al aire? Sí. Bueno, no sé si te queda grabado y si no en privado te lo paso al teléfono. En privado me lo pasas después, ahí al Messenger. Dale, un abrazo grande. Te lo mando por WhatsApp. Dale. Te lo mando por WhatsApp. Dale, chao. Grande. Gracias. Chao. Chao a los dos, che. Juan Alberto y Osvaldo, Un abrazo grande. 19 horas, 42 minutos. Bueno, ahí estamos, Ahí estamos. Epa. Ya le cambié el cable y sigue jodiendo, Ahí vamos a escuchar un chamamecito de unos chicos de no sé de dónde eran, che, de por acá de no sé si eran de La Plata, pero bueno. A ver. Si era a ver, lo vamos a ir buscando. A ver si es. No, a ver. Ahí vamos a ir buscando, Bien santiagueño que no. Tengo la copa en el aire, llena de sentimiento. Qué grato acontecimiento
quien pudiera compartir un año más de vivir junto a tus seres queridos. Y yo te digo, mi amigo, que lo cumplas feliz. Y si tus ojos se empañan, que sea por la emoción. Dale el gusto al corazón, se afloja por un sentir. Salud, yo elevo mi copa, y que Dios siempre te bendiga, y que todo el mundo diga que lo cumpla feliz. Muy bien, ahí estamos. Hermoso tema, bien santiagueño, che, bien del monte, que no. A ver, el otrito para el. Ese para el correntino, che, para el correntino Osvaldo de Sembrando Folclore. Escuchar las 24 horas la radio por internet, una radio santiagueña desde Berazategui al mundo, difundiendo toda la música de folclore nacional. Sentado para las bailantas, buen bailarín y cantor, no se achica en el amor, fechador es el paisano, amigo de dar la mano al que se encuentra en las manas. El hombre tiene su fama y en el pueblo es muy querido, es por todos conocido, el curuzucuateño lo llaman. Muy bien, ahí estamos. Esto, por supuesto.
Espinas en el corazón, che. ¿Cómo puedes olvidar así tan fácil que me traicionaste ingrata ya una vez? La traición es un pecado imperdonable. Sin embargo, por amor te perdoné. Me rompiste el corazón en 1000 pedazos, arruinándome la vida, fiel mujer. Un juguete y nada más tuve en tus brazos. Y hoy me duele mi fracaso más que ayer. Tengo tantas espinas en el alma, como el solo me supo lastimar. Tengo tantas espinas en el alma, y una sola espina más me matará. Tengo tantas espinas en el alma, como el solo me supo lastimar. Tengo tantas espinas en el alma, y una sola espina más me matará. Desangrando juré que si algún día volvía ya cansada de rodar, fingiendo estar de nuevo arrepentida, tendría otra mujer en tu lugar. Y en vano vienes a golpear la puerta, si en vida muerta está dentro de mí, olvidándome quizás mañana vuelvas, y en brazos de otro amor a ser feliz. Tengo tantas espinas en el alma, como el solo me supo lastimar. Tengo tantas espinas en el alma, y una sola espina más me matará. Chango estás. Tengo tantas espinas en el alma, como el solo me supo lastimar. Tengo tantas espinas en el alma, y una sola espina más me matará. Muy bien, ahí estamos, a ver, estos chicos, los hermanos Rivero, son los que están de su trabajo, Tierra y Origen se llama, Bueno, espero que les haya gustado. Vamos a escuchar un hito más después, un hito más. Vamos a sacar los mensajes. A ver. Pogonza, ¿qué nos decía? Chango acá, Pogonza desde la embajada de Añatuya. Ahora que vos decís la embajada, yo en el Facebook, ¿no? En el Facebook puse que trabajo en el Ministerio de Economía de Agustina Libarona, ¿ves? Una señora una vez me llama, dice, no sabía que era economista. Claro, pues si vos ves en el Facebook, dice que trabajo en el Ministerio de Economía de Agustina Libarona. Ándale. Y Pogosa también trabaja en la embajada de Añatuya. Oh, bueno, dice, hola Juan, hijo de santiagueño, nos dice Raúl Salazar. Mi padre era de Colonia Dora y mi mami de Añatuya, mira vos. Pero la sangre tira muy mucho, que no. ¿Cómo tira la sangre? ¿No? Bárbaro. Saludo a la distancia, Mari y Teo. ¿De dónde son Mari y Teo? ¿De aquí de Buenos Aires, macho? ¿O Maimanta Canqui? ¿De dónde son? La Debo, Ebrogini, ¿cómo estás?
mande un saludo grande, enorme de aquí. Bueno, aquí estoy con Pedrito, ahí está Pedrito, el loro, él siempre me acompaña, comiendo, tomando unos mates mientras charlamos, comiendo tortilla. Después tengo para comerme comer un bolanchao, mira, eh, tengo mistol, en un rato me fui un chala, ¿eh? Y ahora le voy a seguir mostrando algunas cositas más, ¿eh? Claro, pues santiagueño tiene que sentir olor a mistol, algarroba, y ahí está en su hábitat, ¿eh? Se siente el olor a bolanchao y es como que estoy en mi hábitat natural, ¿no? Somos así, ¿no? No vaya a saber por qué será que somos así nosotros, ¿no? Santiagueño, no, qué sé yo, pero uno extrañamos, allá vamos, nos morimos de calor, pero estamos felices, contentos. Cosa de loco que no. Pa- que ya, ojo que aquí también en Buenos Aires ya no tenemos mucho que envidiar a los santiagueños allá, ¿no? Acá también le hace calor a eso, cagarse. Los hermanos Toledo, vamos a escuchar los hermanos Toledo. Vengo una zambita callejera. Vaya penetrando. Al otro lado, paisanita. Y se acaban más. ¿Flor, estás por ahí? Vamos con la que falta. Dame un ratito. Adentro, paisano. Cosa linda en mi Santiago. Otra redondita más. ¡Ay, nos vamos! Ahí estamos, ¿eh? Qué loco, ¿no? Qué cosa increíble. Sentir el aroma a bolanchao, ¿vio? Este es harina de
de algarroba, ¿eh? ¿Conocen ustedes, santiagueños, garrón paspao? ¿O no han paspado cuando eran chicos? ¿Cómo sabíamos pasparse, che? Las manos, las rodillas, los garrones. ¿Viste cuando te lavaban los garrones? No, éramos chicos, ¿eh? Y bueno, nosotros por ahí no había, ¿cómo es? No teníamos media. No es que, ay, los chicos, los derechos de los niños, no sé qué. Nosotros ni derecho ni curvo teníamos, ¿eh? No teníamos media. Oh, hoy si no hay aire acondicionado, si no hay calefacción, si no sé cuántas cosas, ¿no? Nosotros, lamentablemente, no teníamos media, no teníamos guante para ir a la escuela. Entrábamos a las 8 de la mañana, salíamos a las 7 de la mañana en burro, hacíamos los 7 kilómetros que teníamos, más o menos 6, 7 kilómetros que teníamos, y íbamos así, hacíamos fuego en el camino, porque hacía mucho frío, ¿eh? Esa helada de Dios, ¿no? Bueno, ahí está la tanda de la radio, pero bueno, lo vamos a ir dejando ahora, ¿no? Después vamos a ir pasando de a poco, ¿no? La verdad que son cosas que nos han pasado, ¿no? No es macana, ¿no? Eso era verdad, ¿no? Era verdad. Que nosotros sufríamos eso, pero bueno, era como que bueno, el destino quiso así, ¿eh? Y aquí estamos, no hemos muerto ni nos pegamos cada empachada capaz que con alguna cosa, pero esa era la enfermedad, ¿no? Cuando te empachaba o te dolía la muela. Me acuerdo, mi tía me ponía ventosa. Che, ¿ustedes le pusieron ventosa alguna vez? ¿O no? ¿O son porteñitos, capaz que nunca le han puesto ventosa, ¿no? ¿Vienen aquí? Chañar, ¿eh? Ese es chañar. Y Estito, no sé si conocen ustedes, porque usted es muy porteño de macho. Cristina Benavides, ¿qué haces? Margarita Corbalán, ¿qué dice? No, ¿cómo puede mostrar esos manjares santiagueños? Yo que tengo. Y si me apura, tengo el cencerro del burro. ¿Eh? Después le pongo al burro. Ándale. Que lo tiró. Hola Juan, un saludo a José Pogonza y para toda la gente de la radio, nos dice Miguel Galván, ¿eh? José Pogonza, ¿qué estará haciendo ese chango? Qué chango puerco que no. Es mi amigo, pero es puerquito, ¿eh? Mucha enema por las tunas. Tuna con queso. Tuna con queso, sabía comer tuna con queso, poquito nomás te dábamos, si no te iba a quisqui. Claro, te daban poquito nomás. Claro, te cuidaban, ¿eh? José Pogosa, si lo habrán enemiado también, ¿no? Qué hermosa samba, que no. Otra redondita más.
Qué belleza, ¿no? Alfamiski.com, la radio santiagueña, desde Berazategui al mundo. Bicicletería El Rayo, pinturas, soldaduras, repuestos en general, accesorios de competición, ventas de bicicletas nuevas y usadas. Y atención, tenemos plan canje, entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Por consulta, llamanos al 11 49 49 32 69. O acércate, estamos en Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del Bajo a Nivel. Bicicletería El Rayo te espera. Empanadas santiagueñas, venta de empanadas de carne al horno y fritas. Únicamente por pedido. Comunicate con nosotros al 11 33 02 22 58 o también al 11 26 67 66 59. También recibimos tu pedido para cumpleaños o cualquier tipo de eventos. Aceptamos Mercado Pago. Empanadas santiagueñas. Electricista matriculado. Responsabilidad y calidad en su trabajo. Si querés colocar tu medidor, trabajamos con materiales y mano de obra certificados DCI. Todo en electricidad, instalaciones y arreglos. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. También hacemos trabajos de plomería. Nuestro WhatsApp 11 69 45 48 65. Electricista matriculado. Viajes y encomiendas Freddy. Salimos todos los jueves desde Atamisqui a Berisso y los viernes de Berisso hacia Atamisqui. Pasamos por Berazategui, Constitución, kilómetro 29, Merlo, Moreno, ruta 197 y 202. En Santiago pasamos por Mailín, Forres, Breaposo, Loreto y Atamisqui. Viajamos en coche semicama. Comunicate al teléfono 0221 59 59 154. O al 0221 54 67 044. Viajes y encomiendas Freddy. ¡Eso! Atención Florencio Varela y alrededores. Para que tu dinero rinda más, ahora podés realizar tus compras en autoservicio mayorista y distribuidora Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar y al mejor precio. Comestibles en general, bebidas, artículos de limpieza y muchas novedades más. No te pierdas las grandes ofertas y promociones. Aceptamos tarjetas de débito y crédito, también Mercado Pago. Te esperamos en mayorista y distribuidora Los Herrera, en calle Río Traful, esquina Catamarca, barrio Pista de Trote de Florencio Varela. Nuestro WhatsApp 11 32 14 52 33. O encontranos en Instagram mayorista-Los Herrera. En Facebook mayorista Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar. Electrofrío MR. Todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service. Trabajamos con personal especializado en refrigeración, heladeras comerciales y familiares y también cámaras frigoríficas. Llámanos al 11 69 45 48 65. Nuestro Facebook Electrofrío MR. Usted está escuchando alfamiski.com, la radio en línea. Gracias por elegir El Negrito Viajes. Gracias por elegir El Negrito Viajes. Viajes y encomienda a la provincia de Buenos Aires. Pasamos por Rotonda Alpargatas, Cruce Varela, Rotonda Bursaco, Lavallol, San Francisco Solano, Monteverde, Cruce de Lomas de Zamora, Rotonda de San Justo, kilómetro 29 González Catán, Libertad, Merlo, Moreno, San Miguel, ruta 202 y ruta 197. Encomiendas El Negrito. Seguridad y confianza. Gracias por elegirnos y feliz viaje. Viajes y mudanzas El Negrito. Comunicate al 11 6106
5220 y al 385 40 65 093. Muy bien, muy lindo, che. A ver. Ese lío, ¿no? Porque saqué de la transmisión a mi celular. Bueno, a ver, ¿cómo decían? ¿Cómo puede mostrar esa cosa? Nos decía Margarita Corbalán. ¿De dónde sos, Chinita? Miguel, Juan, un saludo a José Pogonza. Bueno, hasta ahí hemos llegado. Mucha enema por las tunas, nos decía José Pogonza. Miguel, ¿será cierto, Cheja? Él dice que es bien machito. Machito comprobado, dice. Claro, Ángel Gertrudis Mena, también lo estamos saludando, otro cantor. A ver, ¿qué más? Bueno, ahora vamos a ir. Ahí habíamos parado un chamamé, escuchá este chamaco. Prisionero de la selva guaraní, solo he sido cuando niño nada más. Luego supe del amor que vive en mí y que nunca, nunca, nunca morirá. Soy feliz, muy feliz junto al ser que logró cortejar y rendir. Al querer que naciera y creció, al calor de mi sol guaraní, del jardín del amor arranqué, a la flor que le hace decir, para amar hay que amar de verdad, y después nada importa al morir. Prisionero sigo siendo con fervor de los ojos que iluminan en mi andar el camino de los sueños de este amor que me hable de una dicha sin igual. Soy feliz, muy feliz junto al ser que logró cortejar y rendir, al querer que naciera y creció, al calor de mi sol guaraní, del jardín del amor arranqué, a la flor que me hace decir, para amar hay que amar de verdad, y después nada importa al morir. Toma. Y lo tiró. Tránsito Coco Marola, ¿no? Se pone de pie, ¿no? Cuando digo Tránsito Coco Marola. Impresionante, ¿no? Cuando nosotros recién llegamos a Buenos Aires, no estaba esta movida, obviamente, ¿no? De los santiagueños. Esto llegó después del 80. Toda la movida chamamecera. Está bien que don Ramón Villarreal ya venía de los años 70, único, ¿no? Pero después, bueno, hubo una explosión, ¿no? De los santafesinos, los santiagueños, con el chamamé, ¿no? Pero me acuerdo cuando nosotros vinimos, pasaba así por la calle, todo calle de tierra. Qué vereda, no existía la vereda. Todo calle de tierra, y escuchaba, ¿no? Muchos correntinos había. Y el santiagueño escuchaba a todos estos grandes del
del chamamé, ¿no? Pero siempre se inclinaba más por Don Tarragó. Eh, escuchábamos a los hermanos Barrio, ¿no? A Montiel, qué sé yo, tanta Lucena, pero al santiagueño era como que más le tiraba Don Tarragó Ross. Y ahora vamos a buscar alguito, ¿no? Atención familia santiagueña. En las tardes del domingo suelo en los montes oír cuando tocan chacareras con arpa bombón. Este domingo 7 de noviembre, la gran peña de Abel Massa en el Círculo Santiagueño de Berazategui, calle 23 y 111. Gran desfile de artistas con la actuación en vivo de Abel Massa. Chacarera santiagueña, chacarera de mi pago, aunque muy lejos me encuentro, no me olvido de Santiago. El conjunto Añoranza. No voy a arrodillarme antes de ti, por más que se me rompa la ilusión. Pueblo de Chacarera. Santiago te está llamando con un repique de bombo, con un reggae de guitarra y un sentimiento muy hondo. Wally, dúo mística. Toda la música de los guerreros del chamamé. Para que no te lo pierdas, entradas popularísimas. Anticipadas 400 pesos. En puerta 500 pesos solamente. Ahora servicio de buffet a cargo del Círculo Santiagueño con todas las comidas típicas de Santiago del Estero. Vamos, la segundita nomás para todos los amigos del Círculo Santiagueño de Berazategui. Para contacto y anticipadas 1130591772. No lo olvides, familia. Domingo 7 de noviembre, desde las 11 de la mañana, gran peña de Abel Massa en el Círculo Santiagueño de Berazategui. Las entradas anticipadas se las tienen que pedir a Abelito, Abelito Massa, que ahí en la publicidad está el teléfono que lo puse hoy, para que, bueno, todo lo que quieran, porque la anticipada sale 400, sale 400, y en puerta el domingo van a pagar 500 la entrada. El que quiera pagar 400, ahí voy a buscar para decirles el teléfono de Abelito, para que, bueno, puedan llamar y acá está. Anoten el teléfono por las anticipadas por 400, 11 30 59 17 72. Ahí lo va a atender Abel por las entradas anticipadas a 400 pesos. 11 30 59 17 72. Bueno, en la parrilla, en la cantina, va a estar el Círculo Santiagueño de Berazategui. Ahí le voy a repetir, 11 30 59 17 72. Si no, lo buscan ahí en el Facebook de Juan Ciriaco Tevez y ahí está toda la información. Y también, como les decía, los que quieran comer alguito del Círculo Santiagueño, el sábado en la fiesta de Berazategui, ahí en la Plaza Ducilo o Plaza San Martín, vamos a estar con el stand ahí en Mitre y la 7. Ahí vamos a estar con un stand para vamos a estar vendiendo comida, las comidas tradicionales que nosotros vendemos, Así que bueno, eso es el sábado. Y si no, el domingo ya en el Círculo Santiagueño. Por eso les decía, tenemos mucho trabajo.
Y bueno, vamos a aprovechar porque, bueno, el Círculo Santiagueño ha padecido de todo, ¿no? En este año y medio y un poco más, este, eh, con esta pandemia, ¿no? A ver, Oscar Gauna, bendecida noche, saludo desde Los Mojones, Santiago del Estero, capital. Buenas tardes, noche. Ya empieza a andar el almamule hasta ahora. Así que no hay que salir ahí en Santiago. Menos en la capital. Ahí está lleno. Así que bueno, desde Los Mojones, ahí Santiago del Estero, le estamos saludando, por supuesto, a Oscar Gauna. Un saludo grande, che. Porque por ahí se me los pierden los mensajes, che. No sé qué le pasa. Fernando Acuña, ¿cómo andas, chango? ¿Qué dices? ¿Cómo andan, che? Pongan de dónde son, así me gusta que me digan de dónde son. Yo soy del monte, de allá de Agustina Libarona, primer pueblito por la ruta 92, del departamento Alberdi. En algunos mapas estamos, otros no estamos, pero bueno, la ciudad cabecera es Campo Gallo. La ciudad cabecera del departamento Alberdi es Campo Gallo. Les decía, vamos a escuchar algo de Don Tarragó. Que bueno, eso era lo que escuchábamos nosotros cuando recién veníamos, ¿no? Siempre nos tiraba más Don Tarragó, todo, pasaba por una cualquier, eran todo casillas, no va a creer que eran casa como de ahora, material, no, que cada tormenta fuerte nos sabíamos colgar de la colgar de la casilla para que no nos lleve el viento. Yo me muero de quebranto como pájaro en su jaula, porque no tengo consuelo, mi linda paloma blanca. Yo me muero de quebranto como pájaro en su jaula, porque no tengo consuelo, mi linda paloma blanca. Si vengo y tú no estás, pierdo todas mis esperanzas. Lamento mucho haberte querido, mi linda paloma blanca. Si vengo y tú no estás, pierdo todas mis esperanzas. Lamento mucho haberte querido, mi linda paloma blanca. Mi amor tan decidido agoniza sin esperanza, porque no tiene constancia, mi linda paloma blanca. Mi amor tan decidido agoniza sin esperanza, porque no tiene constancia, mi linda paloma blanca. Yo no quiero sufrir más tanto tiempo esta tristeza. Quiero ver ya tu promesa, ingrata paloma blanca. Yo no quiero sufrir más tanto tiempo esta tristeza. Quiero ver ya tu promesa, ingrata paloma blanca. Don Tarragó, que no. A ver qué más podemos escuchar. Sin alusión a nadie, nadie se va a sentir aludido ni nada.
se armó la discusión por culpa de una pollera. Tómela así como quiera, que no me la van a quitar. Yo me la voy a llevar, aunque vengan degollando, váyanse desparramando, que lo voy a tantear. Esta es la oportunidad de mostrarle que la quiero. Yo soy un paisano entero y no me la han de sacar. Yo me la voy a llevar, le guste o no le guste. Cuando la cincha le ajuste, todito han de disparar. No me pisan, no me peguen, no me agarren, no me toquen, ni me arrimen, que lo voy a pelear. Larguen los macarretos, con la alpargata me sobra, le echo tierra por los ojos y lo voy a castigar. No crean que por una guampa me pongo a bochinchear, porque me van a empujar. Si soy un hombre consciente, yo sé hablar entre la gente y bailar en sociedad. Y no porque sea decente me van a facilitar. La guampada. Qué lindo escuchar a don Tarragorro, ¿no? Claro, sabíamos escuchar. Escucha estito. Teresa Parodi y Ramona Galarza. Tiré tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía. Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía. Se fue yendo despacito como tu amor, pero el río un día a la playa al fin me lo volverá. Pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías. Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz, cuando comprendí que ya no eras mía. Se fue yendo despacito como tu amor, pero el río mea a la playa al fin me lo volverá. Pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías. Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz, cuando comprendí que ya no eras mía. Río Rebelde. Qué lindo escuchar estas cosas. Bueno, el 21. ¡Que se venga ese gato! Adentro a don Jesús Avellaneda. Hombre de bien, quiero homenajear
criollo de corazón, de noble Es algo, no sé por qué, no sé si alguna vez voy a descubrir, ¿no? ¿Por qué me invade la emoción cada vez que lo escucho, cada vez que hablo del Catango loretano? ¿No le parece mentira que no esté más? ¿No le parece un sueño que él no esté más? Verlo con su guitarra, cantando Vidala, con sus amigos, con su hijo, acompañando, ¿no? Una cosa realmente muy fuerte, muy, muy duro. Siempre por eso digo, pienso que Tata Dios se equivocó, ¿no? Con Catango. El 21 de noviembre, domingo 21 de noviembre, atención, le vamos a estar haciendo junto a la familia, junto a Laura, a sus hijos, le vamos a estar haciendo un recordatorio, un homenaje al Catango loretano, y lo invitamos a todos, a todos. Se va a cobrar una entrada de 200 pesos para poder cubrir algunos gastos. Laura me decía, yo no quiero ningún beneficio, ¿cómo decirle? Material, ¿no? Simplemente hacerle un homenaje a él con sus amigos. Así que bueno, estamos invitando a todos los amigos que quieran participar, que nos llamen, porque vamos a dar horario, así bueno, estamos más organizados, para que bueno, ese día sea una verdadera fiesta y todos todos los que quieran ir a cantarle al Catango loretano puedan ir y puedan cantar, porque no quiero que nadie vuelva enojado diciendo no me dieron lugar. Entonces por eso le avisamos ya con tiempo que bueno, se tienen que anotar, ¿no? Para ir viendo a qué hora vamos a empezar, a qué hora vamos a terminar, para ese día. Recuerde, 21 de noviembre, vamos a estar haciéndole este homenaje así sentido seguramente a este chango que bueno, todos, creo que todos queríamos, ¿no? Y queremos, por supuesto. María González, hola, ¿cómo estás? Hola, Chinita, ¿cómo andas? ¿Qué dices? Bueno, Chango de los Mojones ahí, Oscar Gauna, repetirles, ¿no? Que el 21 de noviembre, por eso le pedimos a todos los que quieran participar, si hay ballet, si hay conjuntos, grupos, de lo que sea que le quieran cantar ese día al Catango loretano, lo vamos a ir anotando, como les digo, para que, bueno, todos puedan cantar, porque si no lo anotamos por ahí, se van a superponer con otros grupos y ahí se arma el despiole, que no. Entonces, por eso, les decimos a todos, vamos a estar vamos a estar tratando de ayudar a la familia para que ese homenaje sea un verdadero homenaje, una fiesta, recordarlo a él, porque era así, ¿no? Porque era un tipo alegre, que vivía para cantar, vivía para cantar. Y por eso ese día queremos recordarlo de la mejor manera, el Catango loretano, Carlos Herrera. Recuerde, domingo 21, domingo 21 de noviembre, vamos a estar recordándolo de la mejor manera al Catango loretano. Así que bueno, después seguramente me van dejando los mensajes, me van diciendo los grupos que quieren participar
y lo vamos a ir anotando a todos, a todos. Porque, bueno, seguramente no va a ser mucha los amigos de él que se van a acercar, ¿no? El catango loretano. Mantelito blanco de la humilde mesa en que compartimos el pan familiar. Mantelito blanco hecho por mi madre en hora de invierno de nunca acabar. Tiene sus dibujos, figuras pequeñas, avecita loca que quieren volar. La bordó mi madre en aquella noche que junto a mi cuna me enseñó a rezar. La bordó mi madre en aquella noche que junto a mi cuna me enseñó a rezar. Mantelito blanco de la humilde mesa en que compartimos el pan familiar. Mantelito blanco hecho por mi madre en horas de invierno de nunca acabar. Hay dos letras grandes en el mantelito, letras veneradas que de recordar. Son las iniciales de mis dos viejitos, ausentes por siempre, jamás. Son las iniciales de mis dos viejitos, ausentes por siempre, jamás. Para vos, mamá. Ahí está, ¿no? Para vos, mamá, le decía el catango loretano a su mamá. Tiempo en Santiago del Estero, lindo está, 21 grados hizo hoy, para mañana, miércoles, 28, para el jueves, 32, y para el viernes, 15. Increíble, ¿no? Como la temperatura nos está haciendo que un día 30 grados, al otro día 15 grados y así, ¿no? Estaba mirando aquí el Liberal, a ver qué dice. Este hombre gato me tiene podrido. Carlito Tevez, la verdad que no extraño jugar al fútbol. Anda de joda el tipo. Susto en Herrera por la aparición de un enorme esfuerzo en una vivienda, dice. A ver qué más. Imágenes de los santiagueños recordaron a sus seres queridos en el Día de los Fieles Difuntos. Hoy, ¿no? Un día especial para principalmente para los santiagueños, ¿no? Día de los santos difuntos, origen, significado y por qué se celebra. A ver qué dice. Se trata de una fecha relevante en el calendario eclesiástico que se dedica a rememorar a los seres queridos, al igual que sucede el Día de Todos los Santos. Ayer era el Día de Todos los Santos. Ahí vamos a leer un poco, ¿no? Desde la festividad del 1 de noviembre, fecha en que se celebra Día de Todos los Santos, se conmemora otra fecha relevante en el calendario eclesiástico, el Día de los Fieles Difuntos. Se trata de dos acontecimientos que en ocasiones pueden llegar a confundirse. Ajá, sí, pero que se presentan diferencias a pesar que en ambos se rememora a los seres queridos. Mientras que en el primer caso se honra
a tanto los santos conocidos como los desconocidos, es decir, a las personas no canonizadas, ¿no? Pero que ya viven en presencia de Dios. Y el Día de los Fieles Difuntos recuerda a los cristianos bautizados, en concreto la iglesia, que este grupo de fallecidos se encuentra en el purgatorio al morir con culpa de pecados menores en su alma. Mira, bueno, imagínate, ¿no? El origen de los fieles difuntos se encuentra en el año 998, cuando fue instituido por el monje benedicto San Odilon de Francia. Esta celebración, que tiene lugar el 2 de noviembre, fue adoptada por Roma en el siglo XVI. A partir de entonces comenzó a rememorarse entre los católicos de todo el mundo. Había sido muy de antes, ¿que no? A ver, ¿a dónde andábamos? Che, estamos ahí hablando del Catango Loretano para el domingo 21, 21. Vamos a escuchar algo más, a ver, de este chango, que 20 horas, 40 minutos. Bueno, a ver, escucha esto. Chango norteño, En el vaivén de una samba nos envolvimos los dos, y en esa nochecita clara bailamos solos tú y yo. Y en esa nochecita clara bailamos solos tú y yo. Tus ojos miré y hablaba, o tal vez me pareció. A veces con las miradas hablamos quizás mejor. A veces con las hablamos quizás mejor. Te veo, niña del alma, que vas regando de amor rinconcitos de la casa, y hoy quiero decírtelo, que no hay nadie que te iguale, mujer de mi corazón. Mi niña, mujer amada, 20 horas, 42 minutos. ya grandes son, debimos luchar codo a codo, y así seguimos los dos. Debimos luchar codo a codo, y así seguimos los dos. Por eso en esta samba que el tiempo nos regaló, es para mujer bailarla, tan solitos tú y yo. Es para mujer bailarla, tan solitos tú y yo. Te veo, niña del alma, que vas regando de amor rinconcitos de la casa, y hoy quiero decírtelo, que no hay nadie que te iguale, mujer de mi corazón.
Mujer de mi corazón, nos decía el Chango norteño, una hermosa samba, che, muy linda samba. Seguimos mirando lo que es el diario El Liberal. Una contadora denunció robo de más de 13 millones. ¡A la miércoles! ¿Eh? Una contadora denunció el robo de más de 13 millones. La joven había pasado la noche con sus amigos fuera de su departamento. El dinero era para inversiones de las víctimas. ¿Qué más dice? La damnificada de 32 años, identificada como Amanda Sánchez, sostuvo ante el uniformado que en el sector que trabaja en el sector público y privado desde hace más de un mes se había mudado a la vivienda donde ocurrió el atraco sobre la calle 24-400, pleno centro. Según expresó la joven, disponía a salir a almorzar con una amiga cuando fue a buscar el dinero que tenía en el interior del placar, más de 13 millones, y descubrió que la bolsa estaba vacía, dice la contadora. Expresó que a raíz de su labor diaria, muchos clientes le confiaron la administración de sus cuentas. 13 millones, mirá que no cualquiera, ¿no? Mirá si le van a confiar para tener en la casa 13 millones, déjate de joder. Una mentira más grande. Mirá si vos le vas a confiar la plata para que tenga en la casa, que no. No, deja. A ver, ¿qué más dice? Balean a un comerciante y le roban joya y oro por 500.000 pesos. ¿Esto dónde es? Santiago, un desastre también. No te creas que ahora interceptan frente a su casa dentro de su camioneta para huir, roban un remis. ¿A dónde será puesto? 4 sujetos armados dieron a un comerciante cuando regresaban a su casa ubicada en el barrio centro de la ciudad de Fernández y tras dispararle en el muslo del lado izquierdo, le robaron joyas. Che, pero esto andan con mucha plata, ¿no? Un laburante, qué sé yo, a mí me parece que no puede andar con tanta plata así, ¿no? Como si nada. Pero bueno, vaya a saber. Escuchar las 24 horas la radio por internet. Una radio santiagueña desde Berazategui al mundo, difundiendo toda la música de folclore nacional. A ver, estamos buscando algunas cositas para ver si le podemos comentar. De aquí de... Vamos a escuchar un poquito de... Escuchá. Patio Roquecito, ¿eh? Ella te ama, ella. No le causes la pena, no la dejes sin tu amor. ¡Esa! Ella, tuya se siente. Patio de Roquecito, ¿eh? Aquí como que se cae el sonido, che. Como ella, mejor será que lo entiendas, porque después llorarás, porque no hay otra tan bella, ni tan sincera como ella, mejor será que lo entiendas, no llorarás como yo. Espectacular que hoy se vive las mejores canciones, se viven los recuerdos, se vive todo lo que vos querés pasar en un fin de semana. ¿Cómo dice? Si una canción, si estoy con mis amigos o si salgo con me acuerdo. Escucha Tanto de ti. A bailar, gente, a bailar, vamos. Das vuelta en mi cabeza sin dejarme reaccionar. Me acuerdo tanto de ti.
los que siguen y siguen llegando. Escuchá, María. Buenas noches. Aprovecha la pista, vamos. ¿Cómo dice, maestro? Habré de recorrer palabra por palabra que me haga enloquecer todo de ti. Esta que están las chicas de Cuatro Horcones. Y a su mamá también, bienvenida, buenas noches. Para mi amigo Dragón, bienvenido Dragón. Venga, venga, maestro, venga, venga, venga. Escribo en un papel tu nombre junto al mío y tomando otro café me acuerdo tanto de ti. Marcela, Marcela, venga, venga, no me puedes fallar usted, venga. Y cómo puedo olvidar si se parece todo a ti. Si escucho una canción, si estoy con mis amigos o si salgo a caminar, me acuerdo tanto de ti. Tanto de ti. No puedo trabajar, das vuelta en mi cabeza sin dejarme reaccionar, me acuerdo tanto de ti. Tanto de ti. Suena el patio del Roquecito, ¿eh? Para el zorro y su odalisca, vamos. Eso. Bienvenido, maestro, bienvenido, vamos. Ahí va, ahí va. Déjela pasar nomás. Mírenla, cuando ella bailando está. Mírenla. Nunca para de bailar. ¿Cómo dice? Mírenla, cuando ella bailando está. Mírenla, nunca para de bailar. Que nunca. Así, así. Esa, vamos. Para la chica de rojo, ahí vamos. Ay, la chica de azul también. Buenas noches, bienvenida. Hola, hola. Eso. Buenas noches, buenas noches. A ver. Esto es para vos, ¿eh? Cuántas cosas que me suceden cuando veo que estás bailando. Para todos los celosos. Esa. Como el fuego me va quemando. ¿Y qué qué? Voy sintiendo. ¿El qué? Poco a poco. ¿Cómo dice? Loco, loco. Excitante. ¿Y tu figura? Tu figura. Qué linda que estás hoy. Loca. Tu hermosura. Para vos, mi amor. Ay, 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 ay. Una más, una más. Soñé, soñé. Donde estaba bailaba junto conmigo, tenía las patas flojas y mi cuerpo balanceaba hasta que me despertaste, pues mi baile no paraba. Y la cama que bailaba como loca bajo mío y se enredaron las coltas y vos mi negra sentiste frío, como un tonto me agitaba y vos Para la Colo, buenas noches. Está re linda, ¿eh? Salida. ¿Cómo dice? Y me desperté. ¿Conoces esto, Chango? ¿Se ve ahí? Ah, bueno. Y me desperté bailando la grita mía junto a tu lado. Y me desperté en el patio nomás. ¡Huepa! ¡Tóquela! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! Y nos vamos, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Volanchao, claro, volanchao, mire, volanchao. Volanchao. Podés venir, podés venir. Mierda. La gente se siente triste, triste, triste. Por eso es que bailando las penas olvidará. La gente se siente alegre, alegre, alegre. Alegre con este ritmo especial para bailar. La gente quiere que toque, que toque, que toque, que toque
Permiso, permiso, me voy a bailar. Permiso, permiso, no puedo aguantar. Me da su permiso, señora, me voy. Me llevo su nena y me voy a bailar. Permiso, permiso, me voy a bailar. Permiso, permiso, no puedo aguantar. Me da su permiso, señora, me voy. Me llevo su nena y me voy a bailar. Qué lindo es bailar. ¡Vamos! Qué lindo, ¿eh? Alegre sin parar. Las piernas Oh, el patio Roquecito, suena. Hola, chao, chango, me dice. Oh, Chañar, claro. Qué ganas hoy. Este Chañar, Una más. ¿Qué espera? Una más. Toque, Juan Chula, toque. Ahora sí, acordeón, maestro. Acordeón. ¿Recuerdas, mamá? ¿Recuerdas, papá? Aquellos tangos. ¿Te acuerdas? Escúchalos. Qué lindo. Cantar un tango. Qué buenísimo. Qué lindo. Y recordar. Qué lindo que es. Hola. Hola, Chinita. Esa. ¡Epa! Santiago del Estero. Qué lindo cantar un tango. Qué bueno es, Sí, señor. Qué lindo bailar un tango como lo hacía papá y mamá. Amigo, aquí se dice me clavo un chala y nosotros decíamos cigarro en chala. Claro, ¿Ya? Cualquier día lo prendo, Caigo desmayado, chavo. Qué bravo, Para todas las celosas. ¡Upa! Y con esito nos vamos, A bailar, corazón, a bailar. Con esito nos vamos, ¿Cómo dice? Tienes unos ojos tan divinos. Esa. Que cuando me miras no me animo a decirte No. lo que siento y no puedo hablar en el momento. ¿Cómo es? Una boca dulce y roja que siempre besarla se me antoja. Eres para mí como una diosa que me ha hechizado el corazón. Me gusta tu pelo. Para Héctor Ruiz de Villa Juana. Me gusta tu cara. Para el amigo Raulito, vamos. Me gusta tu pelo, tus ojos, tu boca. Me gusta tu cuerpo de diosa. Me gusta tu pelo. Besa tus tu ojos, pelo. tu boca. Me gusta tu cara de rosa. Me gusta tu pelo, tus ojos, tu boca. Un saludo para Tatiana, nena. De diosa. Para la amiga Gringa y Ángela. Para la Bessie, Rita y mi José. Vamos para la Leoncia González, para Nongo. Para Cristina Que Benavides. toque esa musiquita usted, Juan. Tóquela, Juan. Ahí se terminó, che. Ahí se terminó María González, A ver. ¡Oh, destino! Y a seguir bailando al estilo de Raúl Reyes y los elegantes del chamamé. Y nos vamos hacia los Pagos de Loreto, en Santiago del Estero. Esto va para vos. Y nos vamos para Tintina. Granadero Gatica. En los Pagos de Loreto, en Santiago del Estero, hay dos paisanos muy queridos y nombrados por todo el pueblo. Son los hermanos Argañarás, a quien quiero homenajear. Y en mi música expresar mi profundo sentimiento, largando a los cuatro vientos este fuerte zapucay. Y nos vamos para la escuela 463 de Agustina Libarona.
Nos vamos a Campo Gallo, che. Antes pasamos por Donadeu. Ruta 92. Por ahí creo que anda el San Felipe, ¿no? Antes andaba el Rayo, el Manso. En aquellos tiempos que hacíamos añapa a la siesta. Y cazábamos coyuyos. Éramos meleritos, che. Que meleamos alguna llana, algún moro. Algún chimilo. Nos vamos, nos vamos. Le vamos diciendo, será hasta mañana. Mañana será otro día. Nosotros vamos a ir. Recuerden, ¿no? Los que quieran escuchar la música de www.aspamishki.net.ar, ahí lo van a encontrar. Después nosotros salimos de lo que es el Facebook, de lo que es a ver qué nos dice, che. Sembrando Folclore los domingos de 8 a 12 por la www Radio Santa Fe, 96.3 caster.fm Rosario Santa Fe, con 32 años en el aire, ¿eh? Qué bárbaro, che, 32 años, hermano. Yo recién había nacido, ¿eh? Que no. Así que bueno, nos vamos con los elegantes del chamamé tropical, ¿eh? Hasta mañana. Muchas gracias por compartir, ¿no? Esto que es la radio nuestra. La pista de Mase, ¿te acordás? ¿Cómo no me voy a acordar, chango? Púa era el mozo. Pista La Popular. Pista La Popular de Macedonio Neme. Iban, me acuerdo, éramos chicos nosotros, y iban los porteños, che, perfumaditos, bien vestidos. Y nosotros allá, uchulitos. Y las chinitas ya hacían hablaban muy porteña, ¿ves? Y vos, claro, vos querías, decía, ¿cuándo iré ahí yo para venir así? Bueno, che, nos vamos hasta mañana, ¿eh? Y dedicamos este tema al amigo Juan José Lagastino para que lo baile nomás. Al estilo de Rock Reyes y los elegantes del chamamé. Escúchame, amigo Romy, agradecemos de corazón a toda nuestra familia por el aguante. Gracias, querida familia, gracias. Hola, chao, A ver, amigo Robert, ¿cómo sale esa glosa? En la ciudad de Morteros, de aquel suelo cordobés, nació un gran talento que hoy es el rey del chamamé. Cuando sube a un escenario, abraza fuerte su acordeón, y cuando escucha a su hermano Víctor decir ¡Zapucay, mujeres!, ahí comienza
comienza la función. Miguel Figueroa, a vos hoy te quiero dedicar esta mi humilde verseada junto a Robbie Reyes y los elegantes de Chamamé Tropical. ¡Batucal! Para toda mi gente linda de Tenasini, Cristal Juárez, y Egoísta, compadre. Y para vos, Antonio Ibañez más. A ver, mi amigo Carcedrón, métale plomo nomás. Y para Marcela, la Santos Meña también, che. ¿Cómo baila mi amigo Alfredo Chivero, compadre? ¿Cómo baila? Y la Vero también. Para mi gente linda de Santa Fe, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy. Y se va. Thank you.